Bueno, saludos aprendices. Hoy vamos a mirar lo que son parámetros de corte. Es un tema pues bastante importante porque digamos que nos va a dar los parámetros los cuales tenemos de maquinar, ¿no? Entonces para esto pues tenemos unas fórmulas ya definidas. Tenemos la velocidad de corte. Aquí vamos a trabajar en la parte de milímetros. La parte de la izquierda, esta columna que ustedes ven acá de la fórmula son para trabajar en milímetros. Pero también tenemos estas fórmulas cuando trabajamos en pulgada, ¿no? Pues digamos que son la misma, quieren decir lo mismo las fórmulas, pero cada una está en un sistema diferente. Aquí está, por ejemplo, la velocidad de corte, que es igual al diámetro mecanizado por pic por la velocidad del lucillo sobre 1000, ¿no? En estas fórmulas pues nosotros podemos trabajar en milímetros. Esto digamos que ya están especificadas para que trabajemos en milímetros estos diámetros. Entonces ya solamente debemos trabajar en milímetros los diámetros para que no tengamos eso en cuenta. Aquí pues, hay diferentes tipos de fórmula. La velocidad de corte, velocidad de lucillo, que son van a ser para nosotros las RPMs. Tenemos una velocidad de arranque de metal. Tenemos una potencia neta, un PC. Y tenemos un tiempo de mecanizado, un TC que está aquí. Aquí tenemos pues los símbolos que significa cada uno de ellos, de las diferentes variables que están inmersas en cada una de las fórmulas. Y venimos acá, por ejemplo, podemos observar también otras constantes, como el AKC, que es la fuerza de corte específica del acero, 1020, que en este caso son 1700 newton, el avance de desbaste, que son 2 décimas de milímetro, y el avance de afinado, que son 7 centésimas. Entonces, esta sería pues como, digamos, las fórmulas con las cuales vamos a trabajar. Pero antes de trabajar nosotros con estas fórmulas, pues básicamente tenemos que observar qué es lo que vamos nosotros a realizar, ¿no es cierto? Entonces nosotros aquí, por ejemplo, podemos observar la parte, digamos, el dispositivo, ¿no?, que queremos construir, al cual nosotros le vamos a trabajar los parámetros de corte. Aquí usted observa, por ejemplo, un volvedor, ¿no es cierto? Es un volvedor o un portamachuelos. Esta es la pieza que nosotros queremos pues como elaborar, digámoslo así. Nosotros acá tenemos pues este conjunto, es un conjunto de piezas, ¿no? Entonces es bien importante nosotros antes de arrancar a maquinar, pues como conocer las piezas que nosotros vamos a fabricar, cómo las vamos a acomodar nosotros en el torno, porque pues debe haber un orden operacional, ¿no?, para poder realizar una pieza. Muchas veces nosotros arrancamos y tenemos que tener un orden específico en el cual no nos vaya a comprometer la pieza, ¿no? Tenemos que tener como un orden. Entonces lo primero es que nosotros analizar, ¿no es cierto? Analizar esta pieza como tal. Nosotros vemos que ya está la pieza en conjunto. En algún momento pues podemos de pronto trabajarla desde lo explosionado, ¿no? Explosionarla. Sería explosionarla para mirar cuántas piezas nosotros tenemos aquí, ¿no es cierto? Entonces aquí, por ejemplo, nosotros al explosionar la pieza, vemos que nos está amarrando varias piezas. Tenemos dos ejes, un eje, digamos, un eje del lado derecho, un eje del lado izquierdo. Tenemos una parte que es el cuerpo y tenemos dos dados, ¿no? Entonces estamos hablando de un conjunto que tiene 2, 3, 4, 5 piezas. Y tenemos 5 piezas. Entonces pues es importante como analizar primero pues este conjunto, ¿no?, antes de comenzar a trabajar cada una de ellas. Como ya nosotros vimos, pues, por ejemplo, la pieza como tal, ¿no es cierto? Hemos trabajado, pues, en las diferentes, digámoslo, en las diferentes operaciones de torneado que ya hemos visto. Entonces podemos, pues, comenzar como a mirar, ¿no es cierto? Como a tratar de analizar, digámoslo así, cómo hacemos cada una de ellas. Entonces, pues, arranquemos de pronto con el cuerpo, ¿no? Vamos a mirar el cuerpo, que es la pieza como más importante, la que está de azul, para que miremos ese isométrico, a ver cómo lo podemos analizar, ¿no?, desde los conocimientos que ya hemos adquirido. Pues miren, esta pieza que está aquí puede ser el cuerpo, ¿no es cierto? Si ustedes observan, pues es una pieza que no es muy compleja, ¿no es cierto? Tiene varias operaciones. Dentro de ellas, pues tiene, digamos, el refrentado, que sería esta parte, ¿no es cierto?
de que nosotros teníamos primero este reflectado tanto aquí en la derecha como acá en la izquierda, ¿no? Tiene también en cilindrado, ¿no es cierto? Aquí mire que aquí han cilindrado. Esta parte de aquí tiene un cilindrado. Tiene también que tiene también una parte de conicidad, ¿no es cierto? Si ustedes observan aquí, aquí está formando un cono, en esta parte se forma un cono. Mira esta parte que está aquí. A ver si el mouse me la deja señalar. Bueno, entonces sería la parte del cono. ¿Qué más operaciones vemos aquí? Miren, aquí tenemos perforaciones, ¿no es cierto? Tenemos una perforación, tiene un perforado, ¿no es cierto? Un perforado escalonado, porque si ustedes observan, aquí va un agujero cilíndrico, ¿no es cierto? Pero también atrás tiene una parte que es roscada, ¿no? Entonces, hay dos operaciones aquí, hay una operación de perforado y una operación de roscado más acá atrás. Mira qué más tenemos por acá. Acá también tenemos una perforación, ¿no es cierto? Una perforación en esta parte. Entonces mire que aquí pues ya comenzamos como a ver esas operaciones de torneado, ¿no? También vamos a hacer una planitud. Esa planitud pues la haremos también en el torno. Estas planitudes que ustedes observan aquí, las podemos hacer en una copa de 4 mortazos para que pues hagamos el ejercicio y nos quede como lista esa parte. Aquí hay un vaciado, ¿no es cierto? Ustedes ven que aquí hay un vaciado, tiene esta parte que está acá. Está más abajo, ¿no es cierto? Que este nivel de acá, de este cilindrado. Entonces este vaciado pues lo podemos hacer mediante una máquina una limadora, ¿no? O un cepillo mecánico. Pues ya les diremos pues cuando estemos allá en el taller cuál es esta máquina herramienta, ¿no? Para hacer esto. Entonces miren que lo primero que yo debo hacer es como tratar como de mirar, ¿no? Yo tengo como de simular cuando tengo mi material en bruto, o sea, cuando apenas he cortado mi material, tengo que tratarme como de imaginar cómo yo voy haciendo la pieza, ¿no? Antes de arrancar, tengo que analizar bien los planos que me están diciendo cada uno de ellos, porque pues así mismo yo comienzo a trabajar, ¿no? Entonces pues vamos a hacer un análisis más a fondo, digámoslo así, cuando comencemos a trabajar cada una de estas piezas. Vamos a mirar otra pieza. Mire que esta está bautizada como isométrico, es el lado A, ¿no es cierto? Si nosotros la observamos, vamos a darle un poquito, aumentar un poco aquí. Y vamos a ajustarlo un poco para que nos deje mirar mejor. Listo. Démosla por aquí. Ustedes observan también que es un eje, ¿no es cierto? Que como vimos en la operación de torneado, pues lleva algunos cilindrados, ¿no es cierto? Como esta parte de aquí, son cilindrados. Tiene alguna parte de chaflanes, ¿no es cierto? Vamos a aumentar un poquito para que veamos mejor. Tiene esta parte, ¿no es cierto? Que son como los chaflanes. Esta parte son los chaflanes que están acá. La parte que está ahora, aquí vamos a hacer un grafilado moleteado. Tiene también esta parte, ¿no es cierto? Que es un perfilado, pues para eso nosotros vamos a necesitar una herramienta, ¿no es cierto? Y afilarla con ese radio que se ve aquí en esta parte. Acá también tiene un perfilado, ¿no es cierto? Una de las funciones de los perfilados que nosotros vimos cuando estábamos viendo la operación de torneado era que nos servía como desahogo cuando teníamos una rosca, ¿no? Aquí lo que tenemos es una rosca de perfil triangular, va a ser una rosca métrica, vamos a trabajar con una rosca fina en esta parte. Eso pues más adelante que nosotros miremos bien nueve roscas, pues lo explicaremos mejor. Vamos a conocer todas las fórmulas que son de las roscas, cómo se denominan las roscas, cómo se hace esa especificación de las roscas dentro del sistema de acotado, ya bien sea en el sistema métrico, en el sistema inglés. Acá también vemos un cilindrado, ¿no es cierto? Y acá volvemos a dar un perfilado. Entonces mire que comenzamos a observar pues cada una de esas operaciones que nosotros venimos trabajando desde la parte teórica, pues van a estar inmersas aquí en esta fabricación, ¿no? De estas piezas. Vamos a observar otra pieza, vamos a observar por ejemplo el isométrico lado A. Viene muy parecido, ¿no es cierto? Es parecido pues muy parecido al otro. La otra pieza tiene
casi las mismas operaciones, ¿no es cierto? Pero en diferentes longitudes o en diferentes especificaciones dentro del plano. Vamos a observar aquí, por ejemplo, en esta parte un chaflán, ¿no es cierto? Chaflán, grafilado, la parte dorada. Vamos a trabajar aquí los perfilados. Aquí pues se ve que hicieron un cilindrado, ¿no es cierto? Vamos a ampliarlo un poco más. Acá tenemos un perfilado. La pieza tiene unos radios, ¿no es cierto? Estos radios aquí es para que este espigo que está acá no de pronto no vaya a dañar la pieza, ¿no es cierto? Si dejamos esto aquí con una arista 90 grados, se puede quedar un poco débil este espigo, entonces para eso nosotros trabajamos con este radio. Que tenemos un chaflán. Y por aquí pues también tenemos una rosca, ¿no? No está muy bien, como bien detallada aquí, pero aquí llevamos una rosca en esta parte que está acá. Entonces esta ya iría otra pieza, vamos con otra pieza, vamos a mirar los dados. Esto sería el lado según el plano, es el lado parte B. Ustedes observan pues un dadito, ¿no es cierto? Estos dados los podemos nosotros trabajar dentro del torno. Tenemos la capacidad nosotros de trabajar también con ese tipo de piezas que son cuadradas, ¿no es cierto? Pero ya no lo haríamos en la copa de 3 mordazas, no sería una copa autocentrante, sino que podemos trabajar en una copa de 4. Hay un torno que tiene una copa de 4 mordazas que es autocentrante, entonces podríamos trabajar, ¿no? Muy bien ahí, ¿no? En esa parte. Aquí también vemos que tiene unos agujeros, ¿no es cierto? Tiene un agujero. Tiene otro agujero por aquí que es para un pasador. Y tiene, digamos, un maquinado, ¿no es cierto? Este maquinado, pues, podemos hacerlo en la fresadora para que nos quede mucho mejor. Y aquí, pues, tiene, aquí donde va a ir el machuelo, ¿no? El machuelo tiene una forma cuadrada en su cabeza, entonces, pues, la vamos a poder agarrar muy fácil de aquí, ¿no? Vamos a mirar la otra fórmula que está por aquí, o perdón, otro plano. Ese es el otro isométrico, miren. El isométrico también va con un agujero, estos agujeros son roscados. Entonces ahorita miramos cuando estemos haciendo los cálculos, pues como también nosotros trabajamos con estas fórmulas, ¿no? Comenzamos a trabajar con estas fórmulas para indicarles pues cómo podemos calcular las brocas cuando nosotros necesitamos hacer este tipo de operación, ¿no? Que sería un roscado. Dependiendo pues si la rosca es fina o si la rosca es ordinaria, hay una fórmula que podemos utilizar, entonces cuando estemos en este punto pues la haremos. Aquí también vemos que tiene unas superficies que van aquí pues como a 90 grados. También esas las podemos hacer pues en la fresadora para que nos quede mejor diseñado, digamos así, que quede mejor fabricado este dado, ¿no? Como tal. Nosotros antes de arrancar pues digamos a trabajar los parámetros de corte, debemos de conocer también los planos, ¿no? Es muy importante que ustedes tengan como ese conocimiento sobre los planos, ¿no? Ustedes siempre le he dicho pues que cuando nosotros arrancamos a maquinar, pues a nosotros que nos abra su plano, ¿no? Entonces, pues estos planos son hechos en un dibujo asistido por computador, ¿no es cierto? En un CAD. Donde ustedes, pues, lo primero que tengo que hacer aquí es como mirar qué determinaciones o cómo trabajo yo dentro de este plano, ¿no? Aquí vemos pues la vista superior, ¿no es cierto? Vemos una vista frontal y una vista lateral, ¿no? En la parte frontal, pues donde más me ofrece a mí los detalles, ¿no? Yo siempre debo de, digamos, elegir cuando voy a hacer el diseño, que esta vista frontal es donde yo tenga más detalles de la pieza, ¿no? Aquí tenemos una línea de cota, ¿no es cierto? Que ustedes tienen que ver un dibujo, están acotando el dibujo como tal. Tenemos una cota total, que me está diciendo pues de qué longitud es esta pieza. Se le ha hecho un corte, ¿no es cierto? Estas líneas están a 45 grados, son una línea de sección o achurado. Estas líneas se hacen pues para indicar que esta pieza se partió, ¿no es cierto? O sea, aquí vemos un corte que era hecho por la mitad, porque ella tiene algunos detalles internos, ¿no? Una manera de verlos mejor es haciendo un seccionado o achurado, ¿no es cierto? Aquí vemos las líneas de corte o sección, son estas que están acá arriba. Y comenzamos a ver la pieza como tal, ¿no? Entonces vemos, por ejemplo,
Vemos aquí esto que está aquí, ¿no es cierto? Que es puede ser un alexado o un cilindrado interior o una perforación de un diámetro. Vemos otra operación de otro diámetro, ¿no es cierto? Un diámetro 8 dice acá. Acá también vemos un agujero, pero este agujero lo vemos con unas líneas que están más acá, ¿no es cierto? Quiere decir que aquí pues lleva una rosca. Entonces la asignación de la rosca es esta que está aquí. Eso también pues lo haremos con su debido tiempo, que estamos viendo roscado. Vamos a mirar qué significa esto que está aquí. No se preocupen todavía por eso. Y aquí ya podemos comenzar a mirar las diferentes dimensiones de la pieza, ¿no? Los diámetros, longitudes. Aquí en la parte de la conexidad, ¿no es cierto? De que hablábamos ahorita, pues no nos dan, vemos que tenemos pues como los diámetros, ¿no es cierto? Mire que este diámetro 20 que está aquí es el mismo que está acá, tenemos un diámetro 20, tenemos un diámetro de 35 que es el que estaría acá, y tenemos una longitud de cono que son 7 milímetros. Entonces aquí no nos está dando ni el ángulo de inclinación ni la conexidad que tiene esta parte, ¿no es cierto? Entonces aquí nos va a tocar ¿qué? Calcularla. Entonces, mediante la fórmula que vimos, ¿se acuerdan que era tangente de alfa medios igual a diámetro mayor menos diámetro menor sobre 2 veces la longitud? Podemos dar nosotros este ángulo de inclinación, que es lo que nosotros vamos a mover el carro superior o desplazarlo para poder hacer esta operación que está aquí, ¿no? Otra parte de los planos bien importante que nosotros tenemos que trabajar en los parámetros de corte son los materiales. Cuando nosotros veíamos acá en esta parte, ¿no es cierto? Que veíamos aquí en esta parte que nos, digamos, estas fórmulas están inmersas en este término de velocidad de corte. Esta velocidad de corte está estipulada como una velocidad con la que corta la herramienta, ¿no? Y básicamente eso se hace en un minuto. Entonces esa velocidad de corte por eso viene en metros sobre minuto. Y ya está especificada, ¿por qué? Porque es que resulta que yo dentro del ámbito industrial pues debo de trabajar con bastantes materiales. Entonces no es lo mismo cuando yo trabajo con un polímero o trabajo con un acero, ¿no es cierto? No van a ser la misma velocidad porque obviamente los materiales son diferentes. Yo trae, por ejemplo, un material no ferroso, por ejemplo, el aluminio o el bronce, pues cada uno de ellos va a tener una velocidad de corte diferente, ¿no? Aquí también está explícita o está inmerso el material de la herramienta, ¿no? Hay diferentes tablas, ya bien sea si yo estoy trabajando con pulido de acero rápido o en un defecto, en su defecto esté trabajando de pronto con un metal duro, un inserto de metal duro, ¿no es cierto? O esté trabajando con una cerámica, esté trabajando con un cermes, con diferentes, digamos, herramientas que nosotros podemos trabajar cuando estamos viendo herramientas de corte, pues van a haber diferentes tablas, ¿no? Para poder reemplazar en las fórmulas. También pues más adelante lo vamos a mirar donde nosotros vamos a encontrar esa información y nosotros cómo la vamos a trabajar, ¿no? Porque es bastante interesante este tema de tecnología de corte, que es la que nos va a decir a nosotros básicamente con qué velocidades de corte nosotros vamos a comenzar a trabajar en el torno, ¿no? Yo cuando me enfrento pues a esta máquina no puedo colocar cualquier velocidad, ¿no es cierto? Cualquier RPM en el torno, tengo que ya tener definido cada una de ellas con qué velocidad de luz yo voy a trabajar, ¿no? Si venimos acá, pues seguimos trabajando aquí en los planos, pues cada pieza va a tener un plano, ¿no es cierto? Son cinco piezas. De nosotros estas 5 piezas, pues lo que le vamos a hacer son como unos parámetros de corte, ¿no? Pues solamente vamos a trabajar los parámetros de corte en el entorno. Ustedes vieron, hay unas operaciones que son de fresado, ¿no? Entonces no vamos a meter por ahorita tanto parámetros de corte, sino solamente enfocarnos en las que son de torno. Que las de fresado pues son muy pequeñas, ¿no es cierto? Las operaciones de fresado son muy pocas las que vamos a realizar aquí en este trabajo. Entonces solamente dediquémonos a la parte de torno, ¿no? Vamos a mirar si de pronto por aquí hay otro planito. Bueno, aquí está el plano de los dados. O sea, este plano es el lado A, pues también no vamos a darle, vamos a explorar un poco. A ver qué nos dice. Entonces miren, aquí está el plano, ¿no es cierto? El plano también, aquí está el moleteado tipo diamante. Vamos a mirar pues esas fórmulas que nosotros vimos cuando estamos grafilados para qué sirven, ¿no? Entonces aquí ya las podemos observar. ¿Cómo las vamos a reemplazar nosotros para hacer este moleteado? Tenemos una pieza que tiene 12,7, ¿no es cierto? Media pulgada. Es un material que es también, creo que también es acero 1020, porque es lo que tenemos nosotros, digamos, allá
en el SENA, en el taller, nos dice por aquí ahorita lo tenemos que anotar porque para poder que hagamos los programas de corte, pues debemos de conocer qué tipo de acero es. Aquí tenemos diferentes operaciones también. Mira, aquí por ejemplo están los cilindrados, los perfilados, grafirado. Vemos una vista en detalle, ¿no es cierto? Cuando esta parte de acá pues, es tan pequeña, si yo comienzo a colocar las cosas acá, pues el dibujo me comienza como a tener confusión. Entonces yo por eso hago esta vista en detalle, ¿no es cierto? Ustedes ven aquí un detalle A, que básicamente lo que se hizo fue ampliar esta parte, ¿no? Ampliamos esta parte para que las cosas queden mejor acá, quedan más visibles, me da como una claridad aquí en el trabajo, ¿no? Entonces, pues cada una de estas operaciones tenemos que calcular para mirar qué velocidades vamos colocando, ¿no? Sería pues como el trabajo que vamos a hacer en la segunda parte de este tutorial, ¿no? Comenzar a traer en el tablero en cada una de estas fórmulas. Por acá tenemos también un formato. Este formato es bien importante, ¿no? Este formato pues me dice a mí pues obviamente toda la información de ustedes. Pues en ese momento va a ser complicado como la impresión, ¿no? Porque puede ser que no podamos imprimir el formato, lo ideal es que se pudiera imprimir, porque este formato nosotros debemos de llevarlo a la máquina, ¿no? Estamos hablando en la máquina. Nosotros aquí lo que vamos a mirar es cada una de las operaciones que nosotros vamos a ir realizando con alguna descripción, con algún croquis que nos visualice qué es lo que estamos haciendo en ese momento y algunos datos que son específicos, que son clave, ¿no? Por ejemplo, la clase de buril, con qué herramienta de corte estamos trabajando. Entonces ustedes ya determinan si estamos trabajando con acero súper rápido o si estamos trabajando con otra clase de herramienta. La velocidad de corte que ya está establecida, ¿no es cierto? Ya miraremos dónde nosotros trabajamos esta velocidad de corte. Tenemos las RPMs, el avance por revolución, velocidad de arranque del material, potencia neta en kilovatios, lo vamos a mirar también, pues la potencia va por referencia al motor de la máquina, tiempo de mecanizado, cuando nos devolvemos en cada una de las operaciones y una fuerza de corte específica que es una constante. Entonces aquí vamos a ir colocando cada una de las fases, digámoslo así, lo hemos denominado fase, para que ustedes pues aprendan a hacer como esta ruta operacional, ¿no? Nos va a servir como de ruta operacional y también nos va a servir como parámetros de corte, ¿no? Digamos que van a quedar como las dos actividades en una sola, ¿no? Entonces pues es importante que esto lo tengamos nosotros, si no lo podemos imprimir, lo copiamos en el cuaderno, tal como está aquí, con las columnas que están acá, porque eso es lo que ustedes van a trabajar. Entonces yo explicaré las del cuerpo, ¿no es cierto? Vamos a explicar los programas de corte del cuerpo y podemos explicar también las de un eje de un lado, ¿no? Para que ustedes también trabajen el resto, para que ustedes sepan de dónde sale todo esto. Después de esto, pues también hay una parte que hay unas aplicaciones, ¿no es cierto?, en el celular, donde yo puedo descargar una aplicación en el celular, donde yo puedo comenzar a mirar todo esto que está aquí, ¿no es cierto? Como que me vaya calculando esta parte, pero pues como primero hay que aprender a caminar y luego correr, entonces primero vamos a hacerlo de esta manera, ¿no? Vamos a hacerlo a puro lápiz y papel para aprendernos las fórmulas y ir mirando de dónde sale cada una de ellas, ¿no? Entonces recuerden, pues si lo hacemos desde el cuaderno, es importante que lo hagamos una buena división del cuaderno. Podemos no trabajar de manera vertical como siempre trabajamos en el cuaderno, sino tal vez de manera horizontal, para que nos quede esto bien claro, porque pues esto es una evidencia que ustedes tienen que subir. Cuando ya terminemos de hacer esto, pues es que lo trabajemos entre todos, vamos mirando, nos quede como generalizado para todos, digamos unificado, o que, sí, digamos que quede para todos igual, para que nosotros hablemos el mismo idioma cuando estemos trabajando en las máquinas. ¿Listo? Bueno, no sé si de pronto hasta aquí, porque ya aquí comenzaremos a pasar pues como al tablero para que comencemos a trabajar en las fórmulas y a mirar qué es lo que está pasando en cada una de ellas. Bueno, yo creo que podemos dejar hasta aquí y entonces pasaríamos al tablero para que comencemos a trabajar.